Bueno, hoy vamos a leer el capítulo número 4 del libro Pasión por Emprender de Andy Freire. Bueno, en el capítulo 4, Andy empieza a darle un poquito más de forma a esto, lo del proyecto. Y dice, bueno, ecuación de valor y estrategias de entrada al mercado. Y bueno, una de las cosas que él nos dice que debemos definir es, una vez que hemos detectado la oportunidad, debemos convertirla en un proyecto concreto. Dice, por medio de una serie de etapas que nos ayudará a darle cuerpo a nuestro proyecto PPD. ¿Qué quiere decir esto PPD? Bueno, él dice precisar, pensar y desarrollar. Bueno, empecemos por el primero. Dice precisar. Precisar la oportunidad es en una ecuación de valor, ¿sí? La segunda, pensar una estrategia concreta de entrada al mercado. Y tercera, desarrollar un plan de negocios, un business plan que refleje el proyecto en sus diversas etapas. Solo cuando uno ha recorrido el proceso PPD puede decir, tengo un proyecto. Y salir a obtener capital o comenzar la ejecución, en el caso que lo tuviera. Bueno, una de las cosas que Andy habla, esto de la primera P, que es de precisar. ¿A qué se refiere con esto de precisar? Bueno, dice, por sí mismas las cosas no tienen un valor, y esa es la realidad. Si uno no está en el momento indicado, cuando uno lo necesita, la verdad que las cosas de por sí no tendrían un valor. Y dice que cuando Andy habla de ecuación de valor se refiere a cómo desarrollar una propuesta de negocios cuya característica le permitan a uno, a un potencial consumidor, sentir que al adquirir nuestros productos o servicios se corta la brecha existente entre sus aspiraciones y su realidad, ¿sí? Cuando nosotros podemos ofrecer un producto que puede acortar ese lugar en donde lo que él desea y lo que necesita, es lo que habla Andy Freire. Lo que ofrecemos entonces es algo que genera en el cliente una percepción de valor creada. Y él cuenta que existen dos conceptos centrales en este proceso de asignar ese valor. Y dice, el primero, el éxito, una vez detectada la oportunidad, no surge de pensar cómo vamos a vender el producto o servicio que tiene mentalmente en el cliente, sino de entender claramente cuál es el proceso o servicio que el consumidor potencial necesita. Segundo, la definición de nuestra estrategia comienza cuando determinamos qué segmento de mercado no vamos a abarcar, ¿sí? Esto es como re importante porque el dicho es bien claro, cuando uno mucho abarca, poco aprieta. Entonces, pensar, descartar aquellas cosas que no vamos a abarcar y definir bien el lugar donde nos vamos a desenvolver en el 100%. Después, habla de concretar la necesidad. Dice, la única manera de entender qué quiere un cliente es preguntando y preguntando. Y sobre todo, escuchando y escuchando, ¿sí? Para poder, no es lo que uno piensa, sino cuando uno empieza a preguntar qué es lo que cree, qué es lo que le hace falta, por qué tiene esa necesidad, a partir de qué. Entonces cuando uno empieza a definir bien esos conceptos, le es más fácil percibir hacia dónde tiene que ir. Y por último, bueno, distintas ecuaciones. Dice, a partir del análisis anterior es posible establecer distintas ecuaciones de valor y por lo tanto distintos posicionamientos y estrategias por lo que vamos a emprender. En OfficeNet pusieron toda la energía en la entrega de 24 horas y un catálogo amplio. Simplificamos la vida en el trabajo. Y en esto Andy empieza a decir que debemos definir bien el foco donde vamos a poner nuestras fuerzas. Entonces ellos como al ver que necesitaban poder suplir esa necesidad que sufría la gente en las oficinas, de que reciban las cosas en tiempo y forma, era indispensable. Sobre todo las secretarias eran las que
se encargaban de comprar los insumos. Entonces no les importaba realmente a veces el valor de la lapicera o el valor de las hojas de la resma de papel. Lo único que ellas necesitaban es que tuvieran el material cuando el jefe de ellas le solicite un informe, le solicitara para firmar algo, que ellas pudieran proveer de esas cosas en tiempo y forma y que no las retaran. Entonces, bueno, Andy empezó a ver eso y dijo, bueno, lo que nosotros debemos de hacer es ofrecer productos de oficina, desde café, papel higiénico, resma de papel, impresoras, cartuchos, bolígrafos y demás, para que, bueno, en 24 horas, para que las secretarias ya previeran eso y que pudieran saber que iban a tener lo que necesitaban en tiempo y forma. Así que bueno, ese es el capítulo número 4.